Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas de La Posta. Hacemos una conexión especial, siendo las 5 de la tarde con 9 minutos en el territorio nacional para analizar y recibir un poco las reacciones de uno de los principales líderes del movimiento indígena de este país, el prefecto de la SUAY, el señor Yacu Pérez, conocido por todos ustedes, para conocer y entender un poco cuáles son las reacciones de parte de los sectores sociales y de la prefectura de Azuay frente a los anuncios hechos esta mañana por el presidente de la República. Yacu, ¿cómo estás? Gracias por atender esta conexión. Qué gusto, querido Luis Eduardo. Siempre un placer poder dialogar con La Posta y particularmente contigo. El placer también es mío, Yacu. Cuéntanos un poco cuál es tu primera reacción, cuál es la primera reacción de los grupos que tú representas en relación a los anuncios hechos por el presidente Moreno. Me da profunda tristeza ver que el gobierno da palos de ciego, ver que el gobierno no es suficientemente sensible con la clase media y con la clase baja, particularmente con los más pobres del país. Las medidas económicas que fueron anunciadas hoy es una estocada brutal que de una manera elegante pero tramposamente elimina el subsidio a los combustibles y además entra con fuerza la flexibilización laboral y anuncia despidos de miles de familias que irán a la indigencia, a la miseria, a la desocupación. Y los que tienen una estabilidad ya no la tienen porque ahora han luchado tantos años esta lucha para conseguir las 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo. No es caída del cielo, es una conquista de décadas, de siglos, y que ha costado lágrimas, sudor, sangre, y que hoy estos derechos, a pesar de que en la Constitución aparecen en la Carta Magna, aparecen como derechos intangibles, derechos irrenunciables, hoy con una decisión, con un plumazo, acaban de mandarlo al tacho de la basura. Y las implicaciones creo que van a ser muy impredecibles frente a un pueblo que muere de hambre. Vamos una por una. El tema de los subsidios. Primero, Yaco, se plantean movilizaciones. Tú fuiste uno de los líderes de las movilizaciones de octubre. Las condiciones sanitarias del país son complejas. ¿Cómo va a ser el mecanismo de protesta de los sectores sociales ante la eliminación de los subsidios, o no va a haber protesta alguna? Yo creo que el gobierno se le va a ir de las manos, va a haber un descontrol, se va a volver incontrolable. En efecto, nosotros hemos sido muy partidarios de quedarse en casa, pero quedarse en casa con alimentos, no con hambre. Quedarse en casa esperando hasta que se tomen medidas que vayan a solucionar a los 17 millones de ecuatorianos y no solamente a una élite. Y siempre hay una reflexión, no estamos contra los que tienen mucho, las élites económicas, no tenemos envidia de ellos, no tenemos ningún resentimiento con ellos, qué bien que lo tengan, pero ellos tienen que pagar impuestos, ellos son los llamados, porque son los que más se beneficiaron de la década del despojo, el sector financiero, por ejemplo, las 270 empresas, por ejemplo, solo en el año 2017, acumularon ingresos superiores a 69 mil millones de dólares. Bien por ellos. Vale, pero ¿van a convocar a la gente a la calle? ¿A qué te refieres con que nosotros hemos dicho que la gente permanezca en casa, pero con alimentos, pero no que permanezca en casa con hambre? ¿Van a haber convocatorias públicas para manifestarse en la calle durante esta cuarentena? Si es necesario, habrá que hacer. Yo he dialogado con el pueblo, porque estoy en el territorio donde las papas queman, donde dicen los médicos, estamos en línea de fuego, en primera línea. Y ellos dicen, se ha desbordado. Preferimos morir con el COVID antes que morirnos de hambre en la casa. Y ellos están saliendo. Y si no salían, o sea, nosotros ya se vuelve incontrolable porque son comerciantes minoristas, son ambulantes, son personas que viven del día a día. El sector informal, para todos desconocido, forma parte más del 50% de la población económicamente activa
forma parte del sector informal y ellos el día que no trabajen no comen y ellos Sí, más yo aún entiendo, trabajan. yo entiendo la gente que sale y yo mismo lo evidencié la semana pasada en Quito, de que la pobreza no entiende de semáforos, pero que los líderes políticos convoquen a manifestarse masivamente a las calles, mi criterio es de que es una altísima irresponsabilidad y podría provocar miles de muertos, Yacu. Podría ser, totalmente de acuerdo, pero hay que hacerlo de manera creativa, hay que hacerlo de manera ordenada, hay que hacerlo guardando las distancias, los protocolos, pero no podemos caer en la trampa de un gobierno que se aprovecha de este estado de indefensión por algo. Ahora vamos viendo que no fue casual haber decretado el estado, haber ampliado a partir del 16 de mayo por un mes más el estado de excepción, de emergencia. Estamos viendo es para que no salgan a las calles. Yo sí, pues si hay que convocar, hay que convocar. Yo no reniego aquello. Lo que sí, y subrayo, tienen que ser pacíficas, pacíficas. No quisiéramos, la idea es que no se apague una sola vida por la pandemia del COVID-19, como tampoco que se apague una sola vida, ya sea de los que salen a defender al gobierno, que es militares, policías, como tampoco de quienes salen a la protesta. Entonces, este momento el gobierno todavía tiene tiempo para dar un paso al costado, digamos no al costado, sino un paso atrás en las medidas económicas, porque dicho sea de paso, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la muerte cruzada, porque ahí se vienen a aprovechar y tratar de cosechar o pescar a río revuelto los interesados en que se caiga el gobierno. Nunca, ni en octubre ni ahora quisiéramos que se caiga este gobierno. Es más, no quisiéramos que se dé una muerte cruzada. Gastar 120 millones de dólares no es fácil. Se puede invertir en ventiladores para los hospitales, en pruebas PCRs, en alimentos para los más pobres, pero esta medida no favorece al pueblo. Es para estrangular la economía tan debilitada de los menesterosos, de los más necesitados. Vamos a ir a la propuesta, pero me queda una pregunta en relación a tu convocatoria y tu anuncio de que se convocarán a manifestaciones. ¿Esto es una decisión o una opinión tuya? ¿Es una decisión articulada con otros líderes como el señor Leonidas Sisa o el señor Vargas? ¿Están recién en esas conversaciones? ¿Es una decisión en firme de todo el movimiento indígena ya? ¿Cuándo inician? ¿Cómo es la cosa? Bueno, esto es un criterio mío, pero fruto de conversaciones con los sectores sociales que hemos tenido antes de la medida, porque todos no, bueno, estaba en el tapete la discusión de eliminación de los subsidios a los combustibles y bajar el sueldo de $400 a $300, un poco menos, cuando se hacen los descuentos. Y la gente ya ha pedido pronunciarse y pedir salir a las calles, y ya salieron, de hecho salieron ayer, no sé si hoy salieron. Yo he estado en otros territorios recorriendo las comunidades, no he podido, pero es necesario. Y además Jaime Vargas, Leonidas Issa, Mesías Tatamuez y Yacu Pérez, todos no somos los que tomamos la decisión, es fruto de las consultas que hay que hacer. Las bases al final del día dicen o salimos o no salimos, porque ¿de qué sirve que uno convoque y si no tiene legitimidad, no tiene bases, convoque y no sale una sola persona? No tiene sentido. Entonces tiene que sintonizar el sentir de las personas, de las bases de la organización, y luego amplificar ese sentir para decirle al gobierno que las medidas que ha adoptado no están escritas en piedra. Todavía tiene tiempo de reflexionar. Creo que no debería gobernar solamente para el Fondo Monetario Internacional, para los 270 grupos económicos más fuertes, sino también para los 17 millones de ecuatorianos. Yacu, dos cosas. La una es, tú te has posicionado toda la vida como un defensor del ambiente, ¿no? Como un defensor de la Pachamama, un defensor de la Madre Tierra. Y a mí me es complejo entender que un ambientalista como tú defienda los combustibles fósiles baratos para que andemos quemando los combustibles fósiles baratos por todo el país. Entonces, ¿cómo haces tú para conjugar tu conciencia ambiental, que ha sido tu bandera de lucha, y decir, defiendo la Pachamama, pero quememos diésel que da encanto? Eso no logro explicarme del todo. Yo siempre predico con el ejemplo, y yo todos los días
me traslado en bicicleta, una bicicleta de bambú que lo estamos construyendo en la Prefectura Ecológica de la SUAY, hasta mi trabajo y lo hacemos todo el tiempo. Si fuera por mí, yo no requiero combustibles fósiles, al menos aquí en la ciudad, en la urbe. Cuando toca salir, sí la utilizo. Pero si sería solamente por mí, tampoco tengo dificultades en que se elimine los subsidios. Pero hay que pensar en la clase media, hay que pensar en la clase baja, hay que pensar que ellos tienen un presupuesto que está ya distribuido, de antemano planificado. El momento que se dispara el precio de los combustibles, se hace añicos su economía. ¿Y la Pachamama? ¿Y la Pachamama? Sí, muy válida la pregunta. Voy allá, solamente indicarles. Es justo que el pueblo se sacrifique cuando se ha sacrificado históricamente todo el tiempo, porque nosotros a través del IVA, a través del ICE, a través de los impuestos, 25 impuestos, ¿quién paga? Paga el pueblo y paga también las élites. Pero no es justo que solamente tengamos que pagar los eternamente excluidos y las élites nada. Entonces aquí va la aparente contradicción de entre ser ecologista y defender los combustibles fósiles a un precio que sea inferior. Lo defendemos porque hasta pasar de la etapa extractivista a la post-extractivista hay una transición, pero en esa transición no podemos sacrificar, no podemos exprimir el bolsillo, reitero, de esa clase media que empieza a ser pauperizada y que ya no va a dejar de ser clase media y se va a convertir en clase baja, y la clase baja va a dejar de ser pobre y convertirse en clase indigente. Ahí, por allá no está la solución. Nosotros, encantado, pues quisiéramos ya que se pasemos a la fase, al post-extractivismo, donde ya no haya explotación petrolera, pero mientras tanto, o sea, ¿cómo es que nosotros, haciendo sacrificios, la OPEP no baja los niveles de exportación, las cuotas de exportación? Estados Unidos sigue con el fracking, siguen explotando, todos los países siguen explotando, y nosotros que somos pobres, endeudados, que nos han empobrecido los del norte, a costa nuestra, nosotros hacer el sacrificio, no me parece eso lo más desde el punto de vista de justicia social, aunque por justicia ambiental, encantado por justicia ambiental. Si ellos dejarían de explotar, dejarían de utilizar los combustibles fósiles, de mil amores, seríamos los primeros. Además que los pueblos indígenas somos los primeros ecologistas. Entonces, tú dices que la Pachamama puede aguantar todavía un poco más de combustibles fósiles para mantener el estado, los ingresos de la clase media. No, la Pachamama no aguanta. La Pachamama nos está indicando el COVID-19, a pesar que les cause risotada a mis adversarios políticos, pero la OMS dijo el 12 de marzo que el COVID-19 es consecuencia de la contaminación ambiental, de la deforestación y de las actividades antrópicas en los ecosistemas, que alteran justamente el ecosistema y que nos puede llevar a un colapso climático, un colapso ambiental. Y en eso estamos clarísimos. Esto es apenas el anuncio de lo que está pasando con el COVID-19. Pero por eso, darle una estocada al pueblo, que los impactos van a ser gravísimos, gravísimos. O sea, no es juego de niños. Los impactos económicos van a ser graves. No me parece que el gobierno debe jugar con fuego. Quisiéramos, reitero, a la brevedad posible. No podemos hacer unos cambios abruptos, igual que en el tema extractivo minero. Yo no he dicho que todos los proyectos se paren. Aquellos que están ya desarrollando, toca esperar. No nos queda otra opción que concluyan, pero nuevos no más. Y los que están haciendo mal, paren esos. En el sector petrolero, si están haciendo mal una explotación con contaminación, paren. Pero los que ya están haciendo explotación tienen que ir paulatinamente terminando eso y cerrando. Pero los nuevos ya no más. La 11ª ronda petrolera ya no más. El Yasuní ya no más. ¿Qué mejor propuesta que pero necesitamos esos pozos petroleros para sacar el petróleo, para hacerlo diésel, para poder meter al tractorcito del señor Leonidas Issa? ¿Cómo no explotamos la Amazonía si necesitamos el petróleo para satisfacer de diésel y que ustedes y que todos necesitamos? Entonces hay una desconexión de los dos conceptos que me parece casi irreconciliable. Entonces dices, no explotemos el petróleo, pero sí quiero diésel barato en la gasolinera. La contradicción es aparente.
porque en el fondo lo que nosotros estamos en contra es de la expoliación de los recursos naturales, de la expoliación, y hemos visto la tragedia ambiental de la Texaco Chevron, 18.000 millones de barriles de veneno derramados y toda la consecuencia de la contaminación del aire, del envenenamiento del agua y la tragedia, más de 1.000 personas muertas por cáncer y todo. Eso hay que parar, eso hay que parar. Y una vez que es, pero no se puede parar, quisiéramos nosotros mágicamente parar, pero no hay cómo. O sea, hay que entender, hay que pisar la realidad y hay que esperar que esos campos vayan ya poco a poco terminando su vida útil y pasar a la etapa ya post-extractivista. Pero hasta tanto, en esa transición, hasta tanto, ¿por qué los más pobres que se han sacrificado históricamente, por qué tienen que pagar las consecuencias? ¿Por qué ellos? Cuando se busca otras alternativas que sí les hay, paremos de evasión tributaria, hagamos que los que más tienen puedan este rato por responsabilidad social, ni siquiera por solidaridad. ¿Por qué no se le dice nada a la banca? ¿Por qué no se le dice nada? No se ha recuperado los 70.000 millones de dólares que se perdieron durante el gobierno del despojo. ¿Por qué no se dice? ¿Acaso no quieren acercarse a la candela porque tienen rabo de paja? O sea, alternativas sí las hay. ¿Por qué no renegociamos los contratos de telefonía celular? ¿Por qué no hacemos una moratoria al pago de la deuda externa? Si el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial recomiendan a los países pobres no pagar la deuda externa, nosotros seguimos pagando, porque a nivel mundial se habla de la creación del salario universal, y nosotros hacemos exactamente lo contrario. Miremos los buenos ejemplos de la salida de la crisis de Portugal. Simple. No pagar la deuda externa es un poco más complejo de lo que suena tan bonito. Entrar en un default en un momento en el que el país necesita financiamiento internacional podría tener peores consecuencias. Pero de ahí comparto contigo algunas cosas en el tema de que lógicamente los que más tienen son los que más tienen que aportar. Entiendo que la banda que todavía no explica el gobierno del tema de los subsidios hará que una vez llegado a un precio tope, los que más tengan que pagar más y entre un proceso de focalización, habrá que ver. Pero no nos quedemos en el tema de la medida del subsidio de los combustibles. Yaku, cuando tú estabas en toda la oposición del mundo en el gobierno de Correa, tú te quejabas del gobierno obeso, pipón, gigantesco que había generado el gobierno de Correa, ¿ya? Te quejabas de que se haya creado una estructura gigante alrededor del presidente, y hoy día el gobierno manda a acabar con empresas públicas como Yachay, que se llama Siembra, como Correos del Ecuador, empresas absolutamente ineficientes que cuando tú estabas en el anticorreísmo las calificabas como empresas de pipones que estaban ahí succionando el Estado, y ahora los botan a la calle y son pobres trabajadores abandonados por el FMI. Antes era Estado obeso correísta y ahora son damnificados del FMI. Tú también entenderás que el tema de TAME es una empresa absolutamente deficitaria y absolutamente ineficiente, que nos costaba a todos los ecuatorianos 70 millones de dólares, que daba un pésimo servicio a la provincia de La Suay. Entra en liquidación. ¿También te parece mal? Entonces yo vuelvo a tener esta contradicción del Yaku diciendo Estado obeso, ineficiente, lleno de pipones, ahora decir pobres piponcitos ya no son pipones, sino son trabajadores damnificados de la mano dura del FMI. ¿Cómo entendemos eso, querido Yaku? Querido Luis Eduardo, no hay una contradicción en el fondo, es contradicción aparente. Y nosotros seguimos estando en contra de los pipones, pero de los pipones grandes, de esos pipones obesos que ganan 3.500, 4.000, 4.500, 5.000, 6.000 dólares. De esa jerarquía burocrática, de esos que no hacen nada, que están solamente destinados todo el tiempo a pescar y robar y farrearse la plata, no de los trabajadores. Los trabajadores, los obreros. Mire, voy a poner el ejemplo. Yo me bajé el sueldo a la mitad hace un año, no por tema de la pandemia. Mi sueldo es de $2.209. Me bajé a la mitad. No me hubiese gustado bajarme a la mitad. Me bajé, ¿por qué? Porque no pude incrementar el sueldo de mis obreros y de mis empleados. Mi aspiración es llegar a que puedan ganar
más o menos como en Suiza, en Dinamarca, en Finlandia, los sueldos, esa brecha gigantesca entre los que ganan tanto y los que no ganan casi nada, se llegue casi a empatar. No, no que se ganen igual, pero allá un gerente gana sus $4.000 y un trabajador gana sus $3.000. Entonces cambia la situación. Es la cosa, subir a todos, no bajar a todos. Exactamente, subir a todos. Pero como en mi caso de la prefectura, y también no voy a hablar exabruptos, no puedo decir que el Ecuador esté en condiciones de incrementar los salarios a todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que votar a todos los empleados, a todos los trabajadores y liquidar, sino hay que a los capos, a los jerarcas, a los que ganan miles, a ellos. Y si hay algunas empresas, yo no me opongo, he sido siempre partidario de que hay que liquidar algunas empresas que son ineficientes, pero por ejemplo, TAME históricamente ha sido una empresa, primero, el Chunguito nos late que es una empresa nuestra, así como Avianca lo fue en su tiempo, pero por esa pésima administración. Avianca es de Colombia. Perdón. Avianca es de Colombia. Perdón, ecuatoriana, gracias por la corrección, ecuatoriana, que alguna vez también se privatizó, hoy igual va a ser con TAME, es decir, no solamente el tema sentimental, sino el tema de que fue una empresa rentable, fue una empresa que volaba a los cielos del Ecuador y también hacia fuera del país, pero por los malos negocios, por poner administradores, primero que no están capacitados, segundo que feriaron la plata y después que tenían los asambleístas, todos esos pipones que viajaban a costo de precios con boletos de gallina robada, ellos quebraron. Y esa quiebra, esa irresponsabilidad de ellos, hacer que hoy los trabajadores sean despedidos, eso me causa tremenda tristeza, porque yo no quisiera que tú, yo ni nadie... Dame trabajadores poco a poco, tienen 5 aviones y tienen 22 gerencias. En realidad tienen más gerentes que trabajadores, creo yo. Así que ahí tampoco creo que hay mucha afectación al pueblo, porque lo que más hay es asesores de gerentes y gerentes. Pero, por ejemplo, la Unidad Nacional de Almacenamiento, hermano, la empresa Siembra, ¿te parecen importantes? En eso muy de acuerdo contigo, y me parece, nosotros hemos dicho aquellas empresas, y aquí por ejemplo hay agencias de control y regulación, minera, del agua, de comunicaciones, de postales, de todo. Hay más de, habíamos hecho cuenta que hay como 60 agencias que no son necesarias, pues hay que deshacerse de ellos, pero a los obreros. Sí, hay trabajadores, pero a ellos se puede reubicar. En cambio, necesitamos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy que hemos visto que si no sería por los hermanos campesinos, agricultores, ganaderos, pesqueros, apicultores, el pueblo se muere de hambre. Allá necesitamos más técnicos, más ingenieros agrónomos, agropecuarios, más técnicos o tecnistas, allá necesitamos. Y necesitamos también para el sector de la manufactura, necesitamos. Creo que, reitero, el ejemplo de Portugal es muy bueno. Allá no hubo austeridad, allá se pensaba, porque ahí, ojo, la ciencia económica como que no es tan científica. Ahí se fue en contra de todo lo que dicen los grandes economistas, Portugal. Y en Portugal, sin austeridad, se logró controlar una crisis que llegó a tocar fondo, igual que Grecia. Entonces, hay alternativas. Acá, reitero, yo no tengo por qué defender a las élites, a la burocracia, a esos gerentes, a esos subgerentes que bordean sus sueldos mínimo de $3.000 hacia arriba. Ya han ganado, ya han cosechado, ya han acumulado fortuna, ya tienen para defenderse para esta generación y la que viene. ¿Cuánto le debe el gobierno central a la prefectura de la SUAY? De 2 meses nos adeudan, son 6.200.000 más las ventas de las eléctricas, en total más de 30 millones. 30 millones, más de 30 millones. Ya, sí sabes que te deben esos 30 porque no hay plata, y que es precisamente porque la plata se va en pendejadas y no se va en la prefectura de la SUAY, que debería estar ejecutando proyectos. Y se supone que estos recortes tendrían que garantizarle las rentas que le corresponden por ley a los azuayos. Si es que estos recortes hacen que te llegue el dinero que te permita trabajar, ¿cambiaría tu opinión sobre los recortes? El tema es simple. Uno no puede pensar en que solo tiene que exigir al gobierno y sin dar nada. El tema es que nosotros sí contribuimos, el pueblo sí contribuye. Si no hubiese sido por el pueblo en esta pandemia, nos hubiésemos muerto de hambre. Recordemos que el 70%
de los alimentos que están en los mercados, en el Supermaxi, en Tía, en todos los almacenes y en los mercados, proviene de pequeñas economías campesinas, no de las grandes, grandes empresas. No me estás respondiendo lo que yo te pregunté. Si es que estos recortes permiten de que lleguen los 30 millones de dólares que son de legítima propiedad de los azuayos, ¿cambiaría tu percepción sobre los recortes? No, pero es que este es un tema que no podemos analizar de manera aislada, querido Luis Eduardo. Este es un tema integral, no porque a cambio, a mí me han hecho muchas ofertas desde antes de que sea prefecto, las mineras, o sea, yo podría haber acumulado fortuna, haberme embolsillado la plata y yo salvaba y el resto... Los azuayos. Perdón. No digo que te den a ti los 30 millones, digo que le den a la prefectura los 30 millones para ocuparlos en el desarrollo de los azuayos. Claro que sí, obviamente es para la prefectura de la ciudad, sino así esta comparación a nivel individual y ahora institucionalmente. El gobierno debe pagar, pero reitero que si hay otras fórmulas, le hemos dicho recientemente en el paquetazo de octubre, ahí en vez de dejar como estaba el 10% de impuesto a la salida de divisas, se bajó al 5% y eso significó una rebaja de 700 millones de dólares. Si no se rebajaba eso, dejaba en el 10% de salir del impuesto a las salidas de divisas, ahí estaba solucionado, no había necesidad de eliminar el subsidio a los combustibles porque eran 700 millones de dólares los mismos que se necesitan. Alternativas hay, lo que pasa que el gobierno actual no le toca a los intocables, y los intocables son las 270 grupos económicos del país. Ellos son los intocables. Y yo no quiero nacionalizar, yo no estoy despotricando contra ellos. Solamente les digo que a esas empresas, que esas 270 empresas que en el 2017 obtuvieron casi lo que es la deuda pública, 70 mil millones de dólares, ellos podrían, en vez de pagar el impuesto a la renta, alrededor de 1.500 millones, podrían doblar, pagar 3.000 millones de dólares. Está solucionado una gran parte del déficit fiscal. En vez de haber condonado 4.600 millones de dólares con la ley de fomento productivo en el 2018, 4.600 millones de dólares. Ahí estaba también la solución. Pero bueno, ya está, y eso ya no hay cómo resucitar al muerto. Pero impónganles una contribución a esas empresas morosas, ojo, morosas, las que evadieron, las que cometieron un crimen, un delito por evasión tributaria, porque ellos no pagaron los recargos, los intereses y todo. A ellos simplemente estamos proponiendo algo que es totalmente viable, totalmente factible, por justicia social. No es un resentimiento para nada que los ricos, no, por justicia social. La justicia dice que hay que poner en la balanza y dar a cada uno de acuerdo a lo que corresponde, simple. Vale, estimado Yaco, una sola última pregunta para concluir. ¿Cuándo sabremos para cuándo se convocan estas manifestaciones que se están dialogando y que se están planificando desde tu círculo o desde tus organizaciones? El artículo 98 de la Constitución habla del derecho a la resistencia y me parece que hay que apelar a ese derecho histórico, no solamente lo que dice la Constitución, sino un derecho histórico. Los pueblos hemos hecho resistencia y una resistencia pacífica y solo así se ha logrado parar al desenfreno, al látigo, a las estocadas que los gobiernos pretenden hacer. Si no haríamos eso, no estaríamos aquí viviendo para contar. Y así como se hizo resistencia al impresentable prófugo de la justicia, toca hacerlo aquí, aunque es parte del mismo gobierno, es de la misma Alianza País. Entonces, nos estamos comunicándonos y hay que hacer las consultas de manera inmediata. Y yo entiendo que los próximos días habrán reacciones de manera casi inmediata, porque son medidas durísimas para el pueblo ecuatoriano, durísimas. Y creo que las exigencias no podemos hacer de rodillas ni quedándonos en casa. Hay que hacer de pie y las calles es el lugar común, aunque con el riesgo de que uno se contagie, se contamine. Yo mismo he estado en primera línea con las desinfecciones, entregando canastas solidarias en todos los lugares, pero creo que cuando uno hace de buena fe, con corazón, con cariño, pues... Pero bueno, Yaco, ese es tu trabajo, ¿no? O sea, para eso te eligieron. Así es, y para eso me paga el pueblo de la SUAY $2.209. Pero hay otritos que no se han bajado el sueldo, que no dieron 2 meses de sus sueldos, como si los... Y no han salido de la esquina. Y que están guardaditos, ¿no? Entonces ahí el pueblo tiene que mirar y con justicia dar su opinión. Pero bueno, en mi caso,
yo respondo por lo mío y creo que para eso me paga y ese es mi compromiso. Hay que dar ejemplo, no podemos decir vayan a trabajar, vamos a trabajar y en eso, esa es la minga. Bueno, ese ha sido el prefecto de la SUAY, uno de los principales líderes indígenas y sociales del país, el señor Yacu Pérez, quien ha dicho que empiezan a conversar desde los sectores sociales los mecanismos de manifestación y resistencia ante las medidas convocadas, anunciadas por el gobierno. Yacu, desde mi lado, entiendo y respeto el derecho a la protesta. Hago un llamado a que lo hagan con la mayor responsabilidad del caso. O sea, no solo estamos viviendo una situación compleja, sino que la gente en la calle, en una situación fuera de control, puede provocar decenas, si no muertos por miles, que será una vida no representará un galón de diésel jamás, querido Yacu. Agradecerte siempre tu presencia, agradecerte tu apertura por dialogar siempre con La Posta, tu talante democrático en ese sentido, y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo de corazón, querido.